Salud en directo América de France 24 y con Mar Romero Sara vamos a hablar de los fallecidos por la pandemia de COVID-19 en el mundo desde el inicio de esta emergencia sanitaria, Mar, porque se cree que podría ser hasta 15 millones de personas. Sí, buenos días, Raúl. Hoy vamos a ir un poquito más detrás de estas cifras generales, ver qué nos cuentan y de qué dolores también nos hablan. Las cifras oficiales, el recuento oficial está en 6.200.000 aproximadamente de fallecidos, pero como decía Raúl, las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud elevan esa cifra hasta 15 millones aproximadamente. Vamos a poner estas cifras en perspectiva también, porque a medida que los números van creciendo, a veces perdemos un poco de qué cantidades estamos hablando. Para hacernos una idea, 6 millones es aproximadamente la población de El Salvador, 15 millones es aproximadamente si sumáramos la población de Costa Rica más la de Honduras. Pedimos disculpas a los espectadores de Centroamérica por usarlos en estas estadísticas tan lúgubres, pero básicamente nos podemos hacer así una idea de que en estos 2 años de pandemia ha muerto tanta gente como la población entera de algunos de los países de Centroamérica que tenemos más cerca. También, para ayudar a poner en perspectiva, las muertes por cáncer cada año son de unos 10 millones. Vemos que en el caso del COVID ambos quedarían por debajo porque los 15 millones están repartidos en 2 años, pero igual pues nos habla de esta gran cantidad de mortalidad y de vidas que se han perdido por este virus. Mar, hablemos entonces de las muertes del COVID-19, las desigualdades que hay en estas cifras, ¿no? Porque no a todos nos ha afectado por igual las muertes. No, definitivamente no, y a veces en estas grandes cifras parece que todos hemos sufrido por igual, que las muertes, al final la muerte es algo que nos iguala a todos, que nos da los mismos dolores, y a pesar de que hay parte de cierto en eso, tenemos que recordar que estas víctimas y por tanto también esos duelos no se han repartido de forma igualitaria en todo el mundo. Vamos a Colombia, por ejemplo, que tiene este sistema de estratos que nos va a ejemplificar muy bien de qué estamos hablando en el tema de las desigualdades sociales. En Colombia hay barrios que se reparten por estratos sociales, no es un indicador 100% fiel, pero nos puede dar una idea. Vemos que el 87% total de las muertes se ha repartido entre estrato 1, 2 y 3, que son los estratos de las clases medias y de las clases bajas. Vemos que la proporción es radicalmente distinta con los estratos 4, 5 y 6, pues que sería la mitad más bienestante de Colombia, de este país latinoamericano. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando al final de gente que era trabajador esencial durante las etapas más duras de la cuarentena, que no podían dejar de salir a trabajar, trabajadores informales también, y gente pues que tiene un peor acceso a la salud, y esto pues tiene consecuencias como estamos viendo en estas cifras. Consecuencias lamentables, consecuencias que les han cobrado la vida a estas personas lamentablemente más. ¿Qué otros factores de desigualdad han influido en las muertes de la pandemia? Vamos a hablar de las diferencias también entre razas y etnias, que también han sido un gran factor en quiénes son estos que han muerto durante estos 2 años de pandemia. Vamos a Estados Unidos, en este caso, una gráfica que hizo el New York Times con fuentes de los CDCs, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y vemos cómo se abre otra brecha dolorosa. Las líneas moradas son la población latina, la línea roja es la población afro, la línea en cambio de color azul es la población blanca. Vemos que en todos los rangos de edades ha afectado diferente esta tasa de mortalidad, pero es que sobre todo en los rangos de edades intermedios, en los que todavía está la población trabajadora. ¿Por qué? Pues porque de nuevo las personas latinas, las personas afro de Estados Unidos eran esas que tenían unos trabajos pues que los ponían también en mayor riesgo, también trabajadores de la salud como enfermeros, enfermeras, que pues sabemos que sufrieron más, especialmente en esos primeros meses de pandemia. Mar, ¿qué pasa con las personas que sobreviven la pérdida de sus seres queridos? Por supuesto, porque toda esta muerte también tiene una dimensión emocional que no podemos dejar de olvidar, no podemos dejar de lado, ¿no? También, pues, siguiendo en Estados Unidos, donde pues muchos niños y muchos menores de edad han perdido a sus padres, escuchamos las palabras de un niño que a veces pues los pequeños son los que tienen las palabras más adecuadas. Estaba tan triste, lloré toda la semana, no lograba recuperarme. Pero pasaron los días, las semanas, mi madre nos calmó y nos ayudó. Lo fuimos superando juntos. Hablamos con amigos, hablamos con la familia. Al final, todos tuvimos que decirnos que él se había ido y que estaría con nosotros para siempre.
Y como escuchábamos de este testimonio, hay más de 200.000 menores de edad que han perdido en Estados Unidos un padre, una madre o un cuidador primario, como por ejemplo abuelos que también los cuidaran. Y de nuevo es que son familias, sobre todo afroamericanas, familias latinas, las familias también más empobrecidas, que no solo tienen que cargar con las consecuencias económicas también de perder a uno de los integrantes de la familia, sino también pues al final estos dolores individuales, familiares, pero es que también comunitarios han supuesto cargas distintas pues para las distintas poblaciones de este país. Triste, Mar, lo que ha dejado la pandemia, pero todavía no hemos hablado de la situación de África. ¿Qué sabemos al respecto? Pues más allá de las cifras, que sabemos que bailan un poco más que en otras regiones y a veces es difícil calcular realmente el impacto que ha tenido la pandemia en este caso, hay un problema social y es que el COVID-19 sobre todo se ha llevado a los hombres, ¿no? Tanto por un tema de dinámicas sociales, de trabajo y de exposición, como también por un tema médico. Sabemos que el COVID-19 se está ensañando más en la población masculina. ¿Eso qué ha dejado detrás? Pues muchísimas mujeres viudas que dependían de sus esposos, pero es que también de las familias de sus esposos, pues para sobrevivir, sobre todo en el tema económico, y ahora se encuentran mucho más desprotegidas, mucho más desamparadas por culpa de estas dinámicas sociales alrededor del matrimonio. Muchas no tienen derecho a herencia, no tienen derecho a sucesión, no tienen formas económicas de sostenerse. Entonces, pues vamos a escuchar también, para finalizar, un testimonio que llega desde Nigeria, donde, por ejemplo, el 70% de las muertes en ese país por COVID han sido precisamente en hombres. Escuchemos. Me dijeron que era mejor que me fuera con mis hijos porque nadie aquí me iba a ayudar. La familia de mi esposo incluso me dijo que me volviera a casar. Pero lo mejor es que deje la casa cuanto antes, por mí y por mis hijos. Si me quedo, sufriré más. Raúl, vemos que estos dolores de la muerte son universales, muchos los compartimos, pero todas las consecuencias sociales que deja detrás, como vemos, no se han repartido de forma igualitaria. Así es, Mar, la desigualdad de nuestro mundo, que lamentablemente vamos a tener que cargar con esto pues por siempre, al parecer. Lamentable. Esperemos que no. Esperemos que no. Gracias, Mar, como siempre, por toda la información de salud. Nos vemos mañana con más. Saludamos a nuestro segundo invitado del día.